Muchos creyentes no ascenderán. Y esto no es una opinión, no es una exageración. Es lo que el Espíritu Santo ha mostrado clara y dolorosamente. Hay gente dentro de la iglesia, sosteniendo una Biblia, cantando sobre el cielo, pero completamente desprevenida para encontrarse con Él. El rapto está cerca. El reloj profético avanza. ¿Pero qué es lo que más le duele a Dios hoy? Es ver a miles que se dicen cristianos, pero viven como si el cielo fuera automático y el arrepentimiento opcional. Si crees que ser miembro de una iglesia o repetir frases del Evangelio te garantiza el reino, este video te quebrantará por dentro. Porque la verdad es esta. No es lo que dices con tu boca, es lo que llevas en tu corazón. Muchos dirán, Señor, Señor, ese día, y oirán, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca murieron a sí mismos. Nunca lo entregaron todo. Eligieron la comodidad por encima de la santidad. Eligieron el aplauso por encima de la obediencia. El cielo ya está separando a quienes viven crucificados de quienes solo llevan una cruz como adorno. Y la gran pregunta no es, ¿eres creyente? La verdadera pregunta es, ¿estás listo para que te lleven? ¿O descubrirás demasiado tarde que te quedaste? Observa hasta el final y deja que el Espíritu te hable como nunca antes. No estás aquí por casualidad. Y antes de continuar, necesito preguntarte algo muy serio. Apaga todo ahora, porque lo que te voy a contar no es solo otro bonito mensaje. Es una advertencia, un llamado final, un clamor directo del cielo. Si sigues escuchando esto con el corazón cerrado o distraído, podrías perderte lo que Dios tiene preparado para ti. Este no es un sermón sobre bendiciones ni contenido espiritual para conmoverte. Lo que estás a punto de escuchar se ha visto con los ojos del Espíritu. Se ha sentido en carne propia. Y bien, podría ser que esta sea la última vez que Dios te hable tan claramente. Mucha gente todavía cree que tiene tiempo. Se despiertan, viven en piloto automático, cantan el domingo y el resto de la semana ni siquiera recuerdan que existe la cruz. Pero el cielo no guarda silencio. El rapto no es un cuento de hadas. Es real, está más cerca de lo que crees. Y Dios está limpiando a la novia ahora, antes de que el cielo se cierre completamente. Quizás te consideres cristiano, quizás incluso asistas a la iglesia. Pero respóndeme con sinceridad. ¿Has muerto a ti mismo? ¿Has renunciado a tu carne? ¿O vives para complacer a los demás y guardar las apariencias? La santidad no es una opción, es el criterio. La separación ya ha comenzado. Dios observa a quienes verdaderamente viven su fe y a quienes solo memorizan versículos para sentirse mejor. Hay muchos que dicen, Señor, Señor, con los labios, pero su corazón pertenece a otro Dios, el consuelo. Y no estoy aquí para asustarte, estoy aquí para despertarte. Porque yo también necesitaba despertar. Vi lo que estaba a punto de suceder, y lo que vi me dejó una cicatriz. Dios no busca a los habituales, Él está llamando crucificado. No fue en un servicio ni en un evento de avivamiento. Era una noche cualquiera, solo quería dormir. No buscaba una visión, ni oraba por revelación, pero de repente algo me arrancó del cuerpo. Fui llevado en espíritu a un lugar que mis pies nunca habían pisado, ni mi mente había imaginado. Fue como si hubiera atravesado la realidad. Estaba flotando sobre una ciudad. El cielo estaba despejado, pero el aire era pesado. Entonces lo vi, una nube inmensa y viviente. Era la cara de un león, y de ella provenía la gloria. No fue un sueño, fue el Espíritu. No me habló de inmediato. Simplemente me guió, y a donde él iba, yo lo seguía. Hasta que nos detuvimos frente a una casa común y corriente, igual que cualquier otra casa del barrio. Dentro, una mujer sostenía una cerveza, riendo entre amigos, pero cuando la miré, no solo vi el exterior. Dios me hizo sentir lo que había dentro. Era cristiana, pero su corazón gritaba, Dios lo entiende, está bien, merezco ser feliz. Y en ese momento, lo vi. Esto era lo que estaba matando a millones. Justificaciones.
el Evangelio sin rendición. No se trataba de la cerveza, se trataba de la falta de entrega. A Dios no le ofenden los errores, pero le entristece el orgullo. Esa mujer representaba a muchos, personas que van a la iglesia, cantan, alzan la mano, pero viven una vida que complace la carne. Dios me mostró con dolor en el pecho: ella se quedará. Esas palabras aún resuenan en mí, no como una sentencia de odio, sino como la voz de un padre que lo ha intentado todo, y ahora lo deja claro: quien no se niega a sí mismo no se tomará. Después de esa escena, la nube se movió. Era como si la gloria misma de Dios tuviera un destino claro y yo solo pudiera seguirla. Flotamos hacia un barrio más sencillo, casas pequeñas, muros bajos, casi sin iluminación. En medio de todo, un edificio sencillo con techo de hojalata. Pero lo que venía de allí no era luz natural, era gloria. La presencia de Dios se cernía sobre aquella humilde iglesia como si fuera el cielo mismo tocando la tierra. Entré, invisible, pero sintiéndolo todo. Dentro había algo que no había visto en mucho tiempo: miedo. Esas personas no estaban allí por costumbre, tenían sed. No se lanzaron palabras al viento, no levantaron las manos para presumir. Tenían los ojos cerrados, las lágrimas corrían por sus mejillas, y Dios me permitió escuchar sus pensamientos. No eran peticiones de bendiciones, eran entregas. Señor, hágase tu voluntad. Quítame todo excepto tu presencia. Me destrozó por dentro. Vi que no había escenario ni celebridades. Solo había adoración, y esta era la iglesia que él reconocía. La nube entró con más fuerza allí. Era como si Dios dijera: aquí habito. Y entendí. No se trata del tamaño de la iglesia, ni de la cantidad de seguidores, ni del sonido, la luz, la tecnología. Dios está donde hay quebrantamiento, donde hay santidad, donde la verdad no se compromete. Y esos hermanos allí no estaban allí para ser consolados, estaban allí para ser moldeados. Y Dios me dijo algo que se me quedó grabado en el corazón: estos son los que tomaré. Simple, pero rendido. De repente, la puerta de la iglesia se abrió. Un hombre entró con una Biblia en la mano. Iba bien vestido. Su postura era religiosa. Pero la atmósfera cambió. Esa amable presencia se retiró, y los feligreses, uno a uno, comenzaron a ponerse de pie. No con violencia, sino con firmeza. Dijeron: aquí no entra la levadura, aquí no entra la herejía. Y le cerraron la puerta en las narices. No entendía, hasta que el Señor me habló: representa el error. Un evangelio distorsionado, lleno de orgullo, sin cruz. Era apariencia, pero sin esencia. Esa escena me enseñó algo que muchos todavía ignoran. La verdadera iglesia no tolera mentiras, ama la verdad incluso cuando duele. Protege la doctrina como se protege la vida. Fueron firmes, aunque eran pocos. No negociaron la palabra. No adaptaron el evangelio a su cultura. Vivieron para agradar a Dios, no para llenar auditorios. Y allí, en esa sencillez, Dios me mostró el rostro de la novia. Ella no está en el centro de atención, está de rodillas. Ella no es famosa en la tierra, pero el cielo sabe su nombre. Y entonces Dios me dijo: no son perfectos, pero son míos. Tropiezan, pero se arrepienten. No reciben aplausos, pero sí se rinden. No aparecen en programas de televisión, pero sostienen a las naciones con su intercesión. Y mientras muchos buscan fama, ellos buscan fuego. Mientras muchos quieren ser seguidos, ellos quieren ser encontrados por Dios. Y en ese momento entendí: el rapto no será visible para todos, pero será implacable, y cuando suceda, solo ascenderán aquellos a quienes el cielo reconozca como verdaderos. La nube no se quedó allí mucho tiempo. Parecía tener prisa. Una urgencia en mi espíritu me llevó a otro lugar. Ascendimos rápidamente y luego descendimos a un edificio que parecía más bien un garaje reformado. Era de noche. Empezaban a llegar algunas personas. Sonreían, se abrazaban, llevaban sus Biblias. Era otra de esas iglesias sencillas, escondida del mundo,
pero llena de presencia. El cielo estaba en calma, pero lo que vería a continuación cambiaría mi fe para siempre. Antes de que comenzara el servicio, entró la nube. Pero a diferencia de la otra iglesia, no se quedó. Empezó a llevarse a la gente, una a una, sin explicación, sin previo aviso. Había una urgencia invisible en el aire. Algunos miraban a su alrededor, confundidos. Otros simplemente obedecían sin rechistar. Le pregunté al Señor, ¿por qué te los llevas? Y Dios me respondió con voz firme, pero lleno de amor, porque esta noche hombres armados vendrían a matarlos. Pero yo soy el Dios que protege a quienes me escuchan. En ese momento se me heló el corazón. Vi la escena que estaba a punto de desarrollarse. Hombres encapuchados, armados con armas pesadas, enviados por alguien que odiaba el nombre de Jesús. Planeaban invadir esa pequeña iglesia y eliminar a todos los presentes. Nadie lo sabía, nadie sospechaba, pero Dios lo sabía. E intervino. No necesitó mostrar la amenaza, simplemente conmovió los corazones de sus hijos con una convicción inexplicable: salir. Y obedecieron. Esa es la diferencia entre religión y discernimiento. La iglesia no armó alboroto, nadie corrió. Era como si el Espíritu Santo mismo los hubiera guiado de regreso a casa. Algunos aún dudaban. Pero todos se dejaron llevar por la paz que solo comprenden quienes tienen el Espíritu. Y entendí algo que nunca olvidaré: la obediencia silenciosa puede salvar tu vida. No es lógica, no es sentido común. Es el Espíritu. Y quienes carecen de sensibilidad espiritual se quedarán cuando deberían haberse ido. Se sentirán heridos cuando Dios ya les haya advertido en el fondo: váyanse. Vi llegar a los hombres armados. La puerta de la iglesia estaba abierta, pero el salón vacío. Estaban confundidos, gritaron, registraron, pero era demasiado tarde. El milagro ya había ocurrido. Y lo que me impactó fue darme cuenta. Dios no solo protege con ángeles, protege con discernimiento, guía por el Espíritu, da señales antes de que ocurra una tragedia, y lo hace con quienes tienen oídos para oír. La obediencia, incluso sin entendimiento, es lo que separa a los que se salvan de los que serán absorbidos por el sistema. Y el momento de obedecer es ahora. Y fue en ese momento que Dios me dijo algo que me rompió por dentro: quien quiera vivir piadosamente será perseguido. Pero yo protegeré a quienes me escuchan, incluso en silencio. No prometió ninguna amenaza. Prometió liberación para los obedientes. Esa iglesia no era poderosa a los ojos del mundo, pero a los ojos del cielo era un ejército. Y se salvaron no porque huyeron, sino porque oyeron primero, obedecieron primero, creyeron primero. Y eso es lo que falta hoy: fe que escucha antes de que llegue el dolor. Tras la liberación en aquella pequeña iglesia, el ambiente espiritual cambió. La nube con cara de león empezó a moverse más despacio. Pero esta vez, algo en el aire se sentía pesado, como si la tristeza y la justicia caminaran juntas. Regresamos a la casa de la mujer que había visto antes, pero allí todo era diferente. Ya no había celebración, ni música, ni voces. Estaba sola, sentada, con la mirada perdida. Y sus hijos jugaban al fondo, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía. Algo había pasado. Dentro. Dios me hizo volver a mirar dentro de su corazón. Pero ahora no había excusas descaradas. Había silencio, frialdad, una paz que no venía del cielo, una paz hecha de razonamiento, de excusas bien construidas, de frases como «Dios comprende». Él conoce mis dificultades. Pero lo que vi no fue comprensión, fue distanciamiento, fue muerte, porque donde no hay arrepentimiento, no hay vida. Lo que una vez fue un intento de negociar con Dios, ahora era una certeza vacía. Ella creía que todo estaba bien, pero no era así, y entonces Dios me habló. Ella convirtió mi amor en permiso para pecar. Esas palabras me conmovieron profundamente, porque entendí que su problema no era la falta de información. Ella conocía el Evangelio,
sabía de la cruz, sabía de la renuncia, pero eligió la comodidad. Eligió la religión que lo acepta todo, que no exige nada, una fe que no confronta, que acepta el pecado sin exponer la herida, y esa fe no guarda es una anestesia que prepara el corazón para la condenación. Y lo más doloroso es que aún llevaba consigo a sus hijos. Vi a los niños crecer en ese ambiente, la misma música, las mismas concesiones, los mismos ídolos invisibles. Y comprendí. No solo se estaba perdiendo, estaba sembrando la perdición para la siguiente generación, porque el evangelio que ella vivía no era el verdadero. Era una versión cómoda, superficial y socialmente aceptable, un club con nombre de iglesia, una fe domesticada, sin cruz, sin confrontación, sin transformación. Y cuando le pregunté al Señor, ¿pero todavía va a la iglesia?, Él respondió, sí, pero yo no estoy allí. Esto me quebró, porque vi claramente en qué se habían convertido muchas iglesias, lugares de reunión, pero no de culto, con alabanzas sin unción, sermones sin quebrantamiento, la cruz quitada del centro, la santidad reemplazada por la autoestima, donde el pecado se rebautiza como debilidad y la verdad se intercambia por aplausos. Y Dios dijo, se reúnen, pero no me adoran, me mencionan, pero no me siguen, predican un evangelio que no reconozco. La mujer se había instalado, y allí ella quedaría abandonada. Finalmente, el Señor me mostró algo que me destrozó el espíritu. Me dijo, ella conocía la verdad, pero eligió el camino ancho, y ahora cosechará lo que sembró. Su rostro estaba sereno, pero el cielo estaba en silencio, y no era paz, era ausencia, era abandono. No porque Dios la rechazara, sino porque ella lo rechazaba a Él cada día con su indiferencia. Y entendí, quien no vive la cruz hoy no la llevará mañana. La separación ya ha comenzado, y quienes se conforman con las apariencias lo descubrirán. Demasiado tarde. La nube con cara de león comenzó a elevarse rápidamente. Era como si el cielo mismo tuviera prisa. La atmósfera a su alrededor cambió. Lo que había sido luz comenzó a desvanecerse. El aire se volvió pesado, y de repente todo se oscureció. El cielo parecía hecho de humo. La ciudad que una vez vibraba ahora estaba en ruinas. Dios me dijo, ¿ves la tierra después del rapto? Y lo que vi a continuación fue diferente a todo lo que este mundo ha visto jamás. Fue como si el infierno se hubiera desatado entre los vivos. Vi multitudes corriendo, gente gritando, desesperada. Las calles parecían campos de batalla, soldados armados, drones en el cielo, tanques en las avenidas. La gente era perseguida como animales. Los cristianos que quedaban eran tratados como criminales, arrastradas por las calles, acusadas, golpeadas. Vi a madres separadas de sus hijos, mujeres llevadas a la fuerza, gritos que desgarraban el alma. Fue una masacre silenciosa, aprobada por los poderosos e ignorada por quienes antes se habían burlado de las profecías. Ahora, no había piedad. La tecnología avanzada era ahora una prisión. Las pantallas transmitían órdenes, las voces exigían obediencia, y entonces vi la marca, un sello en la frente, un implante en la mano. La gente hacía fila. Algunos dudaban, pero el hambre venció al miedo, y quienes se negaban eran eliminados. No había otra opción, o te sometías al sistema o morías. Y vi los ojos de quienes recibieron la marca, muertos. Fue como si les arrancaran el alma en ese mismo instante. Dejaron de llorar, dejaron de rezar, dejaron de sentir. El Señor me dijo, quien acepte la marca no heredará mi reino. Será sellado para la destrucción. Esta frase me pesó como una roca, y entonces comprendí. Muchos que se habían burlado de la santidad ahora imploraban perdón, pero ya era demasiado tarde. Vi iglesias quemadas, Biblias destrozadas, pastores arrestados, algunos decapitados. Era como si el mundo le hubiera declarado la guerra a Jesús, y el cielo
permaneció en silencio. La gracia había cesado. Ahora reinaba el juicio. Dios había retirado su mano y la tierra lo sintió con dolor. En medio del caos vi rostros conocidos, entre ellos la mujer de antes, ahora sucia, desesperada, con sus hijos en brazos, gritando pidiendo ayuda. Ella gritó: «¿Por qué nadie me advirtió que sería así?». Pero había sido advertida. Escuchó. Simplemente eligió no creer. Prefirió un evangelio sin renuncias. Y ahora pagó con su alma. Dios no habló con odio, habló con dolor. El dolor de un padre que vio a sus hijos elegir el mundo a pesar de tantas advertencias. Y ahora era demasiado tarde. Fue entonces cuando los cielos se abrieron de nuevo. Pero esta vez no fue para revelar, fue para juzgar. Vi los sellos del Apocalipsis abrirse, vi jinetes descender, vi la tierra temblar, el mar se convirtió en sangre, las estrellas cayeron, vi fuego, vi pánico, vi el colapso total de la humanidad, y el Señor me dijo: «Quien rechace la santidad será entregado a mi ira, porque yo soy amor, pero también soy fuego consumidor». Y entendí con brutal claridad: el tiempo de elegir había terminado. Ahora era tiempo de cosechar, y pocos estaban preparados. Entonces la nube se detuvo, no con la suavidad de antes, sino con autoridad. El aire tembló. Era como si algo invisible estuviera a punto de desgarrar los cielos. Dios dijo: «Ahora veréis el rapto». Mis ojos se abrieron de par en par. Mi espíritu se quedó en silencio. Y lo que vi es imposible de olvidar. Los cielos se abrieron como cortinas de luz viva, y la tierra se detuvo. No hubo sonido, ni una sola trompeta audible. Fue el silencio más profundo que jamás haya existido, un instante que dividió la eternidad del tiempo. La gente empezó a desaparecer, no todos, pero sí aquellos cuyos nombres estaban escritos en el cielo. Vi a niños que eran llevados al cielo con los brazos abiertos. Vi a ancianos sonriendo, con los ojos brillantes. Vi a hombres y mujeres ascendiendo en paz, como si Dios mismo los llevara en sus brazos. Sus cuerpos resplandecían. Sus rostros eran como fuego puro. No lloraban de miedo, lloraban de alivio. Era como si la carga de una vida de renuncia hubiera sido reemplazada por un abrazo eterno. Las casas estaban vacías. Vi Biblias abiertas sobre las mesas, ollas en la estufa, celulares sonando sin respuesta. Gente que estaba allí, ahora estaban en la gloria. Y mientras el cielo recogía a sus hijos, el mundo se sumía en el caos. Coches sin conductor se estrellaban, aviones se estrellaban, maestros gritaban en escuelas vacías, madres buscaban a sus hijos por el suelo del aula, y los que se quedaron comprendieron, pero comprendieron demasiado tarde. Lo que muchos llamaban locura era ahora la realidad, y la realidad era definitiva. El cielo no se detuvo a explicar. Era como si un padre reuniera a sus hijos apresuradamente antes de que la ira se extendiera. Y entonces vi ángeles recibiendo a cada uno de los raptados. No hubo fiesta con luces, pero hubo gloria, una gloria indescriptible. Cada persona arrebatada recibió un nuevo cuerpo. Sus ojos lo vieron todo, y de sus bocas salió una sola frase: «Santo, santo, santo es el Señor». No pidieron nada, no se quejaron de nada, simplemente les encantó. Vi a mártires honrados, vi a niños reunirse con sus padres, vi a guerreros invisibles reconocidos. Los que oraban solos, ayunaban en secreto, lloraban sin audiencia. El cielo los vio como héroes. Y entonces comprendí: el rapto no se trata de quién es conocido por los hombres, se trata de quién es conocido por el cielo. Mientras tanto, abajo, los gritos resonaban. Los líderes religiosos, sentados en el suelo, se golpeaban el pecho y preguntaban: «Señor, ¿por qué me has abandonado?». Pero el cielo ya había quedado en silencio. El resplandor de quienes habían ascendido aún colgaba en el cielo como estelas de gloria. Pero los que permanecieron sabían: ya era demasiado tarde.
Las iglesias estaban vacías. Los púlpitos estaban en silencio. El Espíritu Santo ya no estaba. Dios había reunido a los suyos, y quienes se burlaban de la cruz ahora lloraban por ella. Pero la puerta ya se había cerrado. El tiempo de gracia había pasado. Ahora era el momento del juicio. Y en el silencio que permaneció solo había una certeza. No habrá otro llamado. Quien no ascendió, no volverá a ascender. Cuando el cielo se recogió por última vez, la nube con cara de león descendió sobre mí, no con furia, sino con dolor. Me envolvió como si dijera, ahora lo ves, ahora habla. Bajé de nuevo a la tierra, pero nada en mí era igual. Mis ojos ya no veían igual. Mi corazón ardía. No era emoción, era misión. Dios me permitió ver el rapto, no para entretenerme, sino para transformarme en una voz, una trompeta viva en medio de un mundo que aún duerme. Cuando abrí los ojos, todo parecía normal. Salía el sol. Los pájaros cantaban. El barrio estaba tranquilo. Pero dentro de mí había un fuego, un peso, una urgencia que no podía ignorar. Me senté al borde de la cama y lloré. No por mí, sino por quienes aún dudan de la fe. Por las iglesias que han abandonado la cruz. Por los hijos de Dios que viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y el Espíritu Santo me susurró: habla, aunque no crean, aunque se burlen, habla. Y lo entendí. No fue una experiencia mística, fue un llamado, no a forjar una carrera, sino a cargar una cruz. Dios no busca artistas, busca centinelas, hombres y mujeres que griten mientras aún hay tiempo. Porque la verdad es dura, pero hay que decirla, miles permanecerán. Pocos serán llevados. No porque Dios sea injusto, sino porque muchos rechazan la verdad a diario, incluso sentados en las iglesias. Y Dios ya está separando a los que viven, de los que solo asisten. Desde ese día, nunca más pude escuchar un sermón sin discernir si era una cruz o solo autoayuda. Nunca más pude cantar sin preguntarme, ¿esta música conmueve a Dios o solo conmueve a los fieles? Mi espíritu se volvió sensible. Cualquier doctrina diluida me hacía estremecer. Cualquier evangelio sin santidad me cortaba como un cuchillo, porque ahora lo sabía. El cielo no negocia con las apariencias. El cielo reconoce la esencia, y el que vive para sí mismo, incluso usando el nombre de Jesús, se prepara para quedarse. Esta generación se ha acostumbrado a un evangelio superficial, cómodo y aplaudido, pero el evangelio de Cristo es algo más. Exige muerte, muerte del ego, muerte de la voluntad. La salvación no es unirse a una iglesia, es entregarse por completo. No se trata de cuántas veces levantaste la mano. Se trata de cuántas veces te negaste a obedecer cuando nadie te veía. Y el Señor me dijo con firmeza: no basta con cantar sobre el rapto. Hay que vivir como si fuera a suceder mañana. Si has llegado hasta aquí y todavía estás escuchando, necesito decirte con toda la autoridad de lo que vi. La eternidad es real y está más cerca de lo que crees. La pregunta que el cielo te hace no es ¿a qué iglesia asistes? La pregunta es ¿ya has muerto a ti mismo? ¿Has renunciado a tus pecados secretos? ¿Has renunciado a la fama, la comodidad y los deseos de la carne? Porque en el día del rapto solo ascenderán aquellos a quienes el cielo reconoce como siervos. Y los siervos no viven para sí mismos, viven para Cristo, todos los días. Tras soportar el peso de esa visión, Dios me llevó a otro lugar. Era una gran ciudad, una metrópolis bulliciosa. Y entre los rascacielos vi iglesias enormes, fachadas modernas, pantallas gigantes, gente haciendo fila afuera, esperando la siguiente función. Pero al entrar, mi espíritu se detuvo. No había gloria, no había unción. Era como un teatro lleno de gente, pero vacío de Dios. El Espíritu Santo estaba ahí, inmóvil, ignorado, reemplazado por luces, tecnología y vanidad. Vi púlpitos decorados,
predicadores sonrientes, públicos emocionados, pero nadie se quebró. Las palabras eran hermosas, motivadoras, bien ensayadas, pero no hubo confrontación, no hubo cruz, no hubo rendición. Era como si el espíritu hubiera sido invitado a partir, para dar paso al carisma humano. Dios me dijo con pesar: esos lugares todavía existen, pero yo los he abandonado. Y eso dolió más que ver la tribulación, porque era el abandono dentro de lo que todavía se llamaba la iglesia. Vi a gente recibiendo masajes en el alma, pero nadie se transformó espiritualmente. Era un culto a la autoestima, un evangelio de conveniencia. Y cuando el Señor habló, fue claro: estas iglesias no esperan el rapto, esperan aplausos, no preparan novias, entrenan a consumidores. Todo era un ensayo, todo era hermoso, pero nada era sagrado. El pueblo recibió promesas, pero ninguna dirección. Se conmovieron con la música, pero no se postraron ante la gloria. El Señor me mostró a los líderes de estos lugares. Fueron aplaudidos por los hombres, pero ignorados por el cielo. Citaban a Jesús, pero no lo conocían. Llamaban a la gente al éxito, pero no a la santidad. Y lo peor, enseñaron un camino amplio, con apariencia evangélica. Las palabras de la Odisea resonaron en mi mente. Dices que eres rico, pero no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y vi ante mis ojos, las iglesias más exitosas de la tierra fueron las más vomitadas del cielo. Mientras tanto, Dios me guió a un lugar olvidado, una casa sencilla, escondida en un barrio pobre. Dentro, solo 3 personas estaban arrodilladas, con la Biblia abierta y los ojos húmedos, sin cámaras, sin micrófonos, sin público. Pero allí, el Espíritu Santo me hizo caer de rodillas. Había tanta gloria que apenas podía respirar, y el Señor me dijo: aquí habito, aquí encuentro un hogar. Y fue en ese momento que comprendí: Dios no busca multitudes, Dios busca altares, y muchos altares hoy están escondidos en los corazones de personas anónimas. Vi que las grandes catedrales aún funcionaban, pero lo que transmitían no provenía del trono, vino del ego. Predicaron motivación, pero no arrepentimiento. Tocaron las emociones, pero no sanaron el alma. Y Dios dijo: levantaron el peso de la cruz y lo llamaron amor, pero eso es traición al Evangelio. Vi a líderes sonriendo en el púlpito y llorando en el juicio. Vi aplausos en la tierra y silencio en el cielo. Y comprendí con temor en el corazón: el mayor engaño de los últimos tiempos no será el mundo, será una iglesia sin cruz. Entonces Dios me llevó a un último escenario. No era un templo, ni una plaza, era solo un pedazo de tierra, al amanecer. Un pequeño grupo de personas arrodilladas, en silencio, sin cámaras, sin focos, sin me gusta. Pero allí, cada grito se elevaba como un perfume que invadía el cielo. El Espíritu Santo susurró en mi corazón: estos son los que tomaré. Y en ese momento lloré, porque eran totalmente desconocidos en la tierra, pero celebrados en la eternidad. No tenían posición, no tenían título. Algunos fueron ridiculizados, otros perdieron amigos, trabajos, incluso familia, pero ninguno se rindió. Vi a una joven decir: Señor, si tengo que negar tu nombre, entonces quítame la vida primero. Eso me destrozó, porque ahí estaba el secreto. Ya estaban muertos para el mundo, y solo quienes han muerto para el mundo están listos para vivir con Cristo. El cielo no los vio como débiles, los vio como guerreros, y Dios me dijo: solo los muertos para el mundo volarán en el rapto. A estas personas las llamaban radicales, exageradas y religiosas. Pero lo vi con mis propios ojos. Ellos eran quienes sostenían a las naciones con sus oraciones. Sus lágrimas inundaron ministerios. Sus ayunos derribaron muros, y nadie los vio. Pero Dios los vio, porque Él no se fija en el desempeño, se fija en el corazón. Cada sacrificio que hicieron quedó registrado. Cada oración que hicieron quedó escrita. Y el Señor me dijo: por eso los llevaré,
porque me amaron más que a la vida misma. No buscaban el éxito, no querían fama, no querían reconocimiento, solo querían una cosa: ver a Jesús y ser hallado fiel. Vi sus nombres grabados en el cielo. No estaban en vallas publicitarias, estaban en el libro de la vida. No eran celebridades cristianas, eran siervos, algunos analfabetos, otros desempleados, pero todos se rindieron, y el Espíritu me dijo: estos son míos, tropiezan, pero se arrepienten, caen, pero se levantan, no son populares, son santos. Ellos han dicho: si tengo que perderlo todo para no contristar al Espíritu, que así sea. Vi a hombres rechazando propuestas, a mujeres rezando por niños que se burlaban de ellas, a jóvenes ayunando cuando sus amigos iban a fiestas. Y comprendí: la santidad no era una carga para ellos, era un placer. No querían una fe que los hiciera felices. Querían una fe que los hiciera irreconocibles para el mundo, pero conocidos por Dios. Y Dios me dijo con autoridad: volveré por estos. Y entonces comprendí, con todo lo que vi, todo lo que sentí, todo lo que me fue revelado, el rapto no será para quienes se muestren, será para quienes se entreguen. No se tratará de quien tenga voz, sino de quien tenga vida. El cielo no se llevará a quienes cantan más fuerte, se llevará a quienes viven lo que cantan. Y en ese momento, con lágrimas en los ojos, escuché la frase que cierra todas las dudas, que silencia todos los argumentos, que define a quién se llevará. Vendré por aquellos que me aman más que a cualquier otra cosa. Si has llegado hasta aquí, el cielo te da otra oportunidad. Esto no fue una historia, no fue un video bien producido, no fue un sueño fortuito, fue una advertencia, una llamada, una flecha directa a su espíritu. El rapto no es simbólico, la tribulación no es teórica. El juicio de Dios es inminente. Y la pregunta que resuena ahora no es si vas a la iglesia, si cantas, si rezas antes de comer. La pregunta es clara, cruda, definitiva. ¿Ya has muerto a ti mismo? ¿Aún negocias con el pecado oculto? ¿Aún albergas ídolos en tu corazón que nadie ve? ¿Aún priorizas tu propia voluntad? Porque Dios no buscará a los religiosos, ni a los que hablan bien, ni a los que ostentan cargos. Él buscará a los crucificados, discípulos, siervos que lo perdieron todo por Él. El cielo no busca apariencias, busca marcas, marcas de renuncia, marcas de entrega, marcas de verdadero arrepentimiento, porque al final, solo quienes ya han descendido lo suficiente como para encontrarse destrozados ascenderán. Quizás intentas justificarlo, pero lo intento. Dios conoce mi corazón, y te digo, Él lo sabe, y por eso te confronta ahora, porque quienes aman, confrontan. Quienes aman, no te dejan en el error. Esta es tu oportunidad, podría ser la última. ¿La ignorarás otra vez? ¿Seguirás buscando un evangelio cómodo? ¿Vivirás un día más fingiendo que todo está bien, cuando el cielo ya no responde a tus oraciones? No te equivoques. Se acabó el tiempo de jugar con la fe. Si ahora mismo, en este preciso instante, se abrieran los cielos, ¿subirías o te quedarías? ¿Oirías, buen siervo y fiel? ¿O no te conozco? Esa es la pregunta más seria que cualquiera puede hacerte, porque no se trata de religión, se trata de eternidad. Se trata de negarte a ti mismo cada día, de amar la santidad más que la comodidad, de elegir la cruz, incluso cuando duele. Se trata de vivir como si el rapto fuera hoy, porque, de hecho, podría ser. Y si lo es, será demasiado tarde para quienes aún están indecisos. Si quieres entregar tu vida de verdad, no simbólicamente, sino con una verdadera renuncia, cierra los ojos ahora y reza conmigo, no por emoción, no por miedo, sino porque entendiste que el Espíritu te está llamando. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido más para mí que para ti. Me despojo de mi voluntad. Me arrepiento de cada paso que he dado fuera de tu presencia. Lávame con tu sangre.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a vivir para tu gloria. De hoy en adelante, muero a mí mismo y vivo solo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esto con sinceridad, el cielo te escuchó. Pero ahora viene la parte difícil, vivir como alguien que ha sido salvado. La santidad no es una carga, es un privilegio. La renuncia no es una tortura, es la marca de quienes han resucitado con Cristo. Y si ya caminas con Jesús, pero has perdido el fuego, regresa, porque la trompeta está a punto de sonar. No te distraigas, no negocies, no juegues. Vive como un santo, vive lleno del Espíritu, porque cuando los cielos se abran, solo los muertos resucitarán. Y ahora quiero pedirte algo, no por mí, sino por el reino. Si este mensaje te tocó, si Dios te tocó, no te lo guardes para ti. Hay alguien cercano a ti, en tu familia, en el trabajo o incluso en esa lista de contactos olvidada, que necesita urgentemente esta palabra. Hay gente a un paso del infierno. Hay personas que ya están muriendo espiritualmente dentro de una iglesia corrupta. Puede ser la última oportunidad para alguien de escuchar la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Entonces comparte este video ahora mismo con al menos 3 personas. No esperes, no pospongas, la eternidad está en juego, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, porque aquí seguirás escuchando verdades que conmueven el alma, despiertan el espíritu y te preparan para lo que viene. Activa la campana. Comenta, elijo vivir como alguien que ya ha sido salvo. Y si crees que Dios todavía habla, entonces ayuda a difundir este mensaje como una llama que ya no se puede apagar. Que el Señor te fortalezca, te renueve y te mantenga firme hasta el final. Porque los cielos se abrirán, y quien esté listo, ascenderá.